Bienvenidos al primer módulo del curso Palestina Hoy, Implicaciones de un Olvido. Este módulo es un módulo geopolítico que tiene por objetivo arrancar con lo fundamental, tiene por objetivo tratar de enmarcar geopolíticamente el Medio Oriente para entender el contexto de la región y para entender también geopolíticamente a Palestina y cómo este elemento geopolítico ha sido decisivo para el desarrollo del conflicto. Para esto vamos a tratar de abarcar algunos elementos básicos, fundamentales, pero que son importantes y en los cuales también hay que decir hay una gran confusión. En ese sentido, vamos a iniciar con la definición de tres conceptos que son diferentes, son claros, pero en buena medida el común de las personas los maneja como sinónimos, facilitando la confusión de los procesos en el Medio Oriente contemporáneo. En primer lugar, vamos a hablar del mundo musulmán. El mundo musulmán es tal vez el espectro geográfico más grande de los tres conceptos que vamos a trabajar en esta sesión. Son, y los menciono de una vez, el mundo musulmán por un lado, mundo árabe en segundo lugar y Medio Oriente en tercer lugar. De estos tres, el más grande a nivel geográfico, el más extenso, es el mundo musulmán, que es el que vemos en la pantalla. Incorpora 1.700 millones de creyentes, se extiende desde el occidente africano, toda la costa oriental del Mediterráneo, toda la cuenca del Golfo Pérsico, parte del subcontinente indio y se prolonga hacia el Pacífico Sur. Esta definición de mundo musulmán es una definición, vale la pena decirlo, bastante conservadora, bastante formal. Si fuéramos un poco más osados, un poco más atrevidos, tendríamos que incluir regiones europeas, como por ejemplo el sur de España, que vio una influencia musulmana de más de 8 siglos, y Europa Oriental, prácticamente hasta la frontera de Rumania, donde el Imperio Turco alcanzó a tener una progresión importante durante varias décadas. Incluso podemos recordar en la guerra de los Balcanes de los 90, donde explota Yugoslavia, podemos recordar que el tema religioso, en este caso la presencia del Islam, era uno de los elementos centrales en este conflicto. Entonces, si quisiéramos ser un poco más informales en la delimitación del mundo musulmán, tendríamos que ir más allá de las fronteras que están presentes en este mapa. Tendríamos que incluir regiones de Europa Oriental y del sur de España. Evidentemente es un área supremamente grande. En consecuencia, presentarla como una zona homogénea es un gran error, y es tal vez uno de los errores más difundidos en la actualidad. Asumir que todo musulmán es igual, asumir que no hay diferencias ni hay matices dentro de estos 1.700 millones de musulmanes, es uno de los grandes errores que existen en la actualidad. Dentro de este mundo nosotros encontramos tendencias un poco más conservadoras, como el caso de Arabia Saudí, o tendencias un poco más liberales, como por ejemplo el Islam en Palestina, que es un Islam bastante liberal, o el Islam en algunas regiones del norte del África, incluso en la misma Turquía hasta cierto momento, donde podemos ver manifestaciones no tan conservadoras, bastante más cercanas a un entendimiento liberal. Entonces, un error es tratar de igualar el concepto de mundo musulmán a mundo árabe o a Medio Oriente, y un segundo error es tratar de pensar que el mundo musulmán es algo homogéneo. Son dos errores que infortunadamente están muy presentes hoy en la mentalidad de la opinión pública, que sin embargo, insisto, ayudan a confundir más que aclarar cosas. El segundo de los conceptos es mundo árabe. Como se pueden dar cuenta, es mucho más pequeño que el mundo musulmán. Tan solo representa el 20% del mundo musulmán. Esto en cifras quiere decir que si vamos por la calle, de 10 musulmanes que encontremos, tan solo 2 son árabes. Esto es un error muy difundido, pensar que musulmán y árabe es algo exactamente igual, que es una copia.
Y aquí quiero parafrasear un poco a Edward Said en uno de sus libros, tal vez en el más famoso, que es Orientalismo, donde él plantea que Europa, en buena medida el mundo occidental, ha hecho una construcción romántica colonialista, no romántica positiva, sino romántica negativa colonialista del Medio Oriente, simplificándolo, tratándolo de aparecer como algo muy estereotipado, como si fuera simplemente arena, desierto, camello y pueblos atrasados, cuando evidentemente no se trata de esto. Se trata de sociedades muy desarrolladas, con un arraigo histórico y cultural tal vez más fuerte o sin duda más fuerte que el europeo, que provee a Europa los principales adelantos culturales, científicos, tecnológicos, filosóficos, que permiten a Europa alcanzar la modernidad, y sobre todo que no es homogéneo, no se trata de un espacio homogéneo y son espacios diferenciados. Entonces, no todo musulmán es árabe, lo podemos ver con claridad en el mapa, y no todo árabe es musulmán. También encontramos que dentro de este 20%, dentro de este espacio azul que vemos en la pantalla, hay también sociedades o comunidades árabes que son cristianas, que son católicas, que son protestantes, comunidades árabes que son judías, comunidades árabes maronitas, comunidades árabes ortodoxas, comunidades árabes drusas. En consecuencia, no es exclusivamente el mundo árabe, no se puede asociar exclusivamente a una religión. No todo musulmán es árabe y no todo árabe es musulmán. El tercer concepto que aparece es el concepto de Medio Oriente. Para este concepto podemos abordar tres tipos diferentes o tres corrientes diferentes para clasificar Medio Oriente. La primera es una definición francesa. Esta definición, lo vamos a ver en la pantalla, incluía el Magreb, o sea, el norte y el occidente africano, y lo incluía básicamente por un interés francés en un esquema, un pasado colonial, que hace que su atención en seguridad se centre justamente todavía hoy en estos países del norte del África. También esta definición francesa incluye el resto del norte del África, que no es el Magreb, en este caso Libia y Egipto, e incluye la cuenca o la costa más bien oriental del Mediterráneo, e incluye la cuenca del Golfo Pérsico. Esta definición francesa es una definición relativamente poco usada, no es una definición que exista con alguna regularidad en los textos académicos más funcionales, pero pues vale la pena mencionarla para aclarar que en algunos momentos la escuela francesa, por tema de tradición, tema estructural, tema de seguridad, tema colonial, incluye el norte del África del Magreb. La definición británica es tal vez la definición más usada en la academia. Es una definición que incluye tan solo el norte del África, que no hace parte del Magreb, en este caso Libia, como lo vemos en la pantalla, y en este caso Egipto. Es más, en algunos textos británicos ni siquiera se menciona la totalidad de Libia. En algunos textos británicos se menciona tan solo el oriente libio, o sea, esa región que llamamos Cirenaica, que es la mitad oriental del país. Se incluye también a Egipto, se incluye la costa oriental del Mediterráneo, en este caso, y la cuenca del Golfo Pérsico. Aquí hay que notar una cosa, y es que esta definición de Medio Oriente, que de hecho los británicos, finalizando el siglo XIX y empezando el siglo XX, la llamaban Oriente Próximo, incluye países que no son árabes, pero que sí son musulmanes. En este caso estamos hablando de la antigua Persia, o sea, Irán, y estamos hablando de Turquía. Esto es importante aclararlo, que no son árabes, pero sí musulmanes, porque, bueno, no sé en los demás países de América Latina, pero al menos para el caso colombiano, durante mucho tiempo se confundió a los turcos con los árabes. Se confundió básicamente porque a Colombia la primera oleada migratoria que ocurre, de las tres que hay, la primera es finalizando el siglo XIX, llegan los migrantes árabes con documento de viaje turco. En este caso, obviamente, pues el nivel también académico y de interacción con el mundo exterior de Colombia y las autoridades colombianas no era muy alto, entonces sencillamente quedaba registrado como si fuera un migrante turco, aunque el origen obviamente era árabe, era un asunto completamente diferente. Entonces hay que tener claro que el turco pertenece a una familia étnico-lingüística distinta
el persa pertenece a una familia étnico-lingüística distinta y los árabes pues pertenecen a una familia étnico-lingüística totalmente diferente. Son tres conceptos que aparecen entonces superpuestos, pero que son diferentes. No se puede cometer el error de asumirlos como sinónimos o simplificarlos. Son tres conceptos distintos. Por un lado, mundo musulmán, por otro lado, mundo árabe, y en tercer lugar, Medio Oriente. Y Palestina está justamente en la bisagra, es el puente, es el punto medio casualmente de los tres conceptos. Palestina la vemos ubicada en este tramo. Es muy importante la ubicación geográfica de Palestina, y esto lo vamos a ver más adelante en el módulo histórico, porque teniendo en cuenta que el siglo XIX todavía era el siglo de influencia británica en el mundo, hay que ver cómo estaba el dispositivo británico en el Medio Oriente. Y vamos a adelantarnos un poco al módulo histórico y después lo vamos a retomar. El dispositivo británico en el Medio Oriente tenía como uno sus centros de gravedad a Persia, el otro centro de gravedad era Egipto, y en la mitad estaba el Imperio Turco Otomano, que no era británico, efectivamente. Los británicos necesitaban con desesperación un puente de tierra que permitiera unir, por un lado, Egipto con Persia, ¿sí? Un puente de tierra que permitiera unir esos dos centros de gravedad, y por otro lado, un puerto en el Mediterráneo que facilitara el abastecimiento de Persia sin que tuviera que darle la vuelta al África, ¿sí? Y en este caso, pues obviamente un puerto en la costa oriental del Mediterráneo era fundamental. A estos dos requerimientos geopolíticos le aparece un tercero, y es que empezando el siglo XX, el potencial de esta franja que estamos viendo acá, de esta franja saudí, en ese momento no era Saudí, era Arabia, Arabia se configura como Arabia Saudí mucho después, pero esta franja árabe ya se había identificado con un potencial petrolero importante, por lo tanto los británicos necesitaban una ruta por tierra también para poder poner este petróleo a disposición de Occidente, y esto es en la costa oriental del Mediterráneo. Si sumamos estos tres elementos geopolíticos, la posibilidad de un puente de tierra que enlazara estos dos centros de gravedad, en primer lugar; en segundo lugar, un puerto que permitiera abastecer Persia desde el Mediterráneo; y en tercer lugar, un puerto que permitiera sacar el petróleo del petróleo arábigo hacia Occidente. Estos tres elementos geopolíticos nos van a apuntar al mismo norte, en este caso a Palestina. Entonces podemos decir que por su ubicación, Palestina tenía un valor geopolítico importantísimo que capta la atención de los británicos finalizando el siglo XIX, y que por esta razón el proyecto colonial británico y pegado a este, el proyecto colonial sionista, se van a concentrar en Palestina. Hay que recordar, y eso lo vamos a ver en el módulo histórico, que el sionismo, cuando nace como movimiento nacionalista europeo, no tenía visos religiosos. En consecuencia, el tema de la tierra prometida o el tema del pueblo de Dios era un tema residual, era un tema alejado, y se seguía solamente una orientación política. Por esa razón el sionismo consideró muchos espacios diferentes de Palestina. Pero fue solamente cuando se enlaza con la geopolítica británica que entonces Palestina sale a flote como el sitio más atractivo, como el centro de gravedad de los intereses del sionismo y también británicos. Yo les había anunciado que eran tres definiciones, les he dado dos hasta ahora de Medio Oriente, la francesa y la británica. Hay una tercera definición de Medio Oriente que es muy actual, que se llama Medio Oriente ampliado, y es una definición básicamente estadounidense. En los documentos de seguridad de Estados Unidos más recientes, sobre todo el 2000, desde el 2001 para acá, se encuentra asociado este término, Medio Oriente ampliado, a la mención de Medio Oriente, y tiene una explicación muy sencilla. Estamos viendo en la pantalla cómo Estados Unidos distribuye el mundo, lo conocemos bastante bien, en comandos unificados. Para América Latina, por ejemplo, existe el SOUTHCOM, el comando sur. Para el Medio Oriente existe el CENTCOM, en este caso el comando central. Este CENTCOM incluye regiones del Medio Oriente tradicional, que tradicionalmente llamamos Medio Oriente, pero incluye también regiones de Asia Central. ¿Esto qué quiere decir? Que si Estados Unidos necesita hacer una operación militar en el Medio Oriente o en Asia Central, dependería solamente de un comandante militar, en este caso el comandante del CENTCOM.
Por esta razón, en términos operacionales, Estados Unidos redefine Medio Oriente y lo hace coincidir con el área de jurisdicción del CENTCOM y le da algunas regiones subsidiarias. Este es el ejemplo, o a nivel espacial, es lo que Estados Unidos hoy llama Medio Oriente ampliado. El área de jurisdicción del CENTCOM, ¿sí?, que incluye Afganistán y Pakistán, y en algunos momentos permite incluir algunos espacios de Asia Central, sobre todo las repúblicas soviéticas, y también espacios subsidiarios, como por ejemplo el norte del África, la totalidad del norte del África. Esta definición sigue siendo una definición parcial, básicamente muy empleada por Estados Unidos, pero la definición que más se emplea es la definición británica. Si continuamos entonces con estas valoraciones que estamos haciendo, en este caso entrando de lleno en la geopolítica del Medio Oriente, tenemos que encontrar o partir de varios elementos básicos. El primero, que el Medio Oriente es un Medio Oriente supremamente heterogéneo, que no es posible, ya lo había mencionado antes, es un gran error presentar el Medio Oriente como algo homogéneo. No existe tal Medio Oriente homogéneo. Es más, me atrevería a decir que el Medio Oriente es más diverso de lo que es América Latina. Hay grandes diferencias. Hay diferencias por variables geopolíticas, hay diferencias culturales, hay diferencias por tema religioso y sobre todo, lo más importante a mi modo de ver, hay diferencias por competencia de liderazgo regional, por intentar ser el actor predominante en la región. Esto, por ejemplo, la agenda actual nos obliga a hablar de Irán, nos obliga a hablar de Arabia Saudí, nos obliga a hablar de las tensiones entre los países del Golfo, por justamente esta competencia por el liderazgo regional. Si vamos a mirar la primera de ellas, los determinantes geopolíticos, vamos a encontrar estados que la doctrina o la bibliografía más bien disponible en geopolítica nos permite clasificar como estados grandes. En este caso Arabia Saudí, por ejemplo, e Irán, por el otro lado. Son dos de los estados más grandes a nivel espacial, a nivel de área, que existen en el Medio Oriente. El uno, con un poco más de 2 millones de kilómetros cuadrados, en este caso Arabia Saudí, con un poco más de 2 millones de kilómetros cuadrados, y seguido de Irán con 1.600.000. Esto ya nos obliga a pensar una cosa, que la competencia regional contemporánea que existe en el Medio Oriente entre Irán y Arabia Saudí y su sistema de aliados de cada uno de estos dos, tiene tantos componentes que incluyen un componente geopolítico. Los dos son pivotes geopolíticos, los dos son actores geopolíticamente predominantes, los dos tienen las costas más prolongadas sobre el Golfo Pérsico, los dos tienen posiciones centrales en el conjunto del Medio Oriente, los dos han construido un sistema de aliados en el Medio Oriente, y obviamente el uno es persa, el otro es árabe, el uno es sunita, el otro es chiita. Eso amplía mucho más el espectro de la confrontación. El uno es aliado de Estados Unidos, el otro es más cercano a Rusia, por ejemplo. Entonces, si vamos a hablar de Medio Oriente contemporáneo, tenemos que hablar indiscutiblemente de una tendencia o una competencia entre Arabia Saudí e Irán, que incluye, no como factor exclusivo, pero que incluye también variables geopolíticas. Estados, por otro lado, muy pequeños, como el caso de Bahrein, que por el hecho de ser tan pequeño en términos geopolíticos, casi que por obligación termina siendo un estado subsidiario, en este caso de Arabia Saudí, y el Líbano, un territorio de 10.400 kilómetros cuadrados, supremamente pequeño, cortado por la historia de las guerras civiles, cortado por las diferentes tensiones internas que hay en el Líbano, y sobre todo con una debilidad espacial, una debilidad geopolítica frente a vecinos mucho más fuertes, en este caso Siria y obviamente pues, Israel. Bien. El segundo elemento de diferencia entre los países del Medio Oriente tiene que ver con elementos culturales o históricos, competencia de varios imperios a nivel histórico. Por un lado tenemos al imperio otomano, el pasado imperial turco, confrontado al pasado del liderazgo árabe, los otomanos compitiendo con los árabes. Hay que recordar que son familias étnico-lingüísticas distintas y que cada una tuvo un liderazgo dentro del mundo musulmán, el pasado musulmán, un liderazgo importante. La competencia ya no ahora desde los otomanos, sino ahora desde los persas. También el imperio persa, hay que recordar que fue un imperio fundamental en la historia del Medio Oriente, en muchas épocas, no solamente el periodo británico, sino desde el pasado, muchas épocas atrás.
La idea de la Gran Siria como ese faro de liderazgo entre los árabes también llevaba a que Siria se posicionara entonces con una agenda cultural, con una agenda histórica, con una agenda de liderazgo dentro del mundo árabe. El Egipto faraónico, un imperio obviamente milenario, que también lleva a que Egipto tenga un pasado cultural y un pasado histórico que aportar. Y por otro lado, el choque que matizan muy bien los británicos cuando definen Medio Oriente, que los franceses no pasan por alto este matiz un poco, y es la confrontación por un lado de la cultura del Magreb, tanto más nómada, un tanto más pueblos del norte del África, y por otro lado la cultura de la media luna fértil. Son elementos entonces que ofrecen puntos de tensión, incluso placas tectónicas, si lo podemos llamar en este término, dentro del Medio Oriente, si lo miramos a nivel separado por estos segmentos culturales o históricos. Tendencias también de fractura por religiones, en este caso la más grande que conocemos, que es la separación entre sunitas y chiitas, el mundo sunita con un centro de gravedad en Arabia Saudí, el mundo chiita con su centro de gravedad en Irán, pero más allá de estas dos separaciones, que son las separaciones tal vez más obvias, el mundo musulmán está compuesto de más de 600 pequeños grupos que se asocian en cierta medida con el mundo sunita, el mundo chiita, y en algunos momentos incluso quedan orbitando por fuera, que incluyen también tendencias como los wahhabis, como los salafistas, por ejemplo. El mismo takfirismo que caracteriza al Daesh es una de estas diferentes, múltiples caracterizaciones o tipologías dentro del mundo musulmán. Entonces, hablar que el mundo musulmán es un mundo homogéneo, pues es sencillamente pasar por alto que se divide en más de 600 grupos, y entonces sería una gran torpeza afirmar justamente que hay un nivel importante de homogeneidad dentro del mundo árabe, dentro del mundo musulmán, perdón. También hay cristianos ortodoxos, hay cristianos romanos, hay cristianos protestantes, hay cristianos maronitas, hay dentro del Medio Oriente judíos, hay drusos. En consecuencia, es una región cortada por múltiples religiones, no podemos asociarla a una sola. Este es un mapa, por ejemplo, donde se puede graficar con alguna facilidad el espacio de influencia sunita en verde oscuro, el espacio de influencia, el espacio de influencia chiita en verde oscuro, el espacio de influencia sunita en verde claro, y permite entender, por ejemplo, conflictos como el actual en Yemen, donde vemos una línea chiita, una línea sunita enfrentada en un espacio geográfico, o podemos entender un poco las tensiones en Irak, también con el antiguo gobierno de Saddam, y un espacio marcadamente sunita. Entonces vamos a ver una diversidad religiosa y vamos a ver también una diversidad lingüística. Aquí vemos las 4 grandes familias étnico-lingüísticas que existen en el Medio Oriente. Por un lado, la familia étnico-lingüística turca, en verde oscuro, que llega hasta Asia Central, por ejemplo, como figura el Turquestán. La familia étnico-lingüística kurda, que es esta en rojo oscuro, donde vemos justamente la gran preocupación de los kurdos y esa separación en 4 estados, en Turquía, en Siria, en Irak y en Irán, y la imposibilidad o la gran dificultad de tener un estado propio. La familia étnico-lingüística farsi, que es esta que está en naranja, que también se prolonga hasta Asia Central, que incluye Afganistán y Pakistán hasta cierto punto. Y la familia étnico-lingüística árabe, que es la que está en amarillo. Hay que hacer también una anotación especial: que sea la familia étnico-lingüística árabe la mayoritaria en el Medio Oriente, no quiere decir que se hable siempre el mismo árabe. Más allá de la separación entre el árabe clásico, el árabe formal y el árabe hablado en la calle, que es una separación obvia con la que uno se encuentra cuando quiere aprender árabe, más allá de eso, los dialectos y los acentos entre cada uno de los países del mundo árabe llegan a ser muy, muy fuertes, muy marcados. Entonces, el acento, por ejemplo, en los países del Golfo es un acento que es un poco más consonántico a los acentos de la costa oriental del Mediterráneo. En lo personal me acomodo mucho más con el acento palestino, el acento libanés. El acento egipcio también es un acento bastante claro, muy recomendado también para extranjeros.
Entonces son 4 familias étnico-lingüísticas, la turca, la kurda, la farsi y la árabe, repartidas en el Medio Oriente. Hay en el Medio Oriente también competencia por liderazgo regional. Hemos visto la agenda de política exterior de Turquía, donde en algún momento fluctúa entre pertenecer a la Unión Europea o tener un liderazgo fuerte en el Medio Oriente y con sus vecinos árabes. La Unión Europea le cierra el espacio a Turquía. En ese momento, estoy hablando alrededor del 2010, Turquía vuelve y mira al Medio Oriente y encuentra una oportunidad de liderazgo, y en este caso es la flotilla de la Libertad, que pretendía romper el cerco ilegal que mantiene Israel sobre Gaza. Recordamos que ahí Turquía tuvo un papel protagónico. La manera torpe y obviamente ilegal en la cual Israel enfrenta esta flotilla lo lleva a una crisis diplomática con Turquía, que permite relanzar un poco las relaciones de Turquía con sus vecinos árabes y el liderazgo turco. Sin embargo, no es claro, ni es sólido, ni es sostenible este liderazgo turco dentro de sus vecinos árabes. Por lo tanto, no se ha podido convertir o configurar en un líder regional pleno. En la actualidad, Turquía se ha intentado desmarcar un poco la alianza con Estados Unidos por múltiples razones, y se ha intentado acercar más a Rusia, lo cual la pondría en un papel importante en esta competencia también por el Medio Oriente, teniendo en cuenta que Rusia es un gran respaldo, un gran oxígeno sistémico para Irán, y Estados Unidos es un gran oxígeno sistémico para Arabia Saudí. Irak intenta ser líder regional. Recordamos el experimento de Saddam primero en los 80s como gran aliado de Estados Unidos para enfrentar la revolución islámica en Irán. De ahí se viene la guerra Irán e Irak, y posteriormente, ya cuando cambia la lógica sistémica, a Estados Unidos no le interesa que Bagdad siga siendo su amigo. Hay un giro sistémico con el fin de la Guerra Fría, y ahora Irak invade Kuwait con la reacción de Occidente en la primera de las guerras del Golfo. Desde allí empieza a declinar el poder regional de Irak, que va a terminar o va a concluir prácticamente de manera definitiva con la Segunda Guerra del Golfo y con la muerte o el asesinato de Saddam. Irán mantiene su interés de liderazgo regional, es tal vez uno de los grandes polos actuales contemporáneos por el liderazgo del Medio Oriente. Tiene influencia en Siria con el gobierno sirio, tiene influencia en el Líbano con Hezbollah, tiene influencia en algunos sectores del norte de África, tiene influencia en Yemen, juega un papel fundamental en Yemen. Entonces Irán es uno de los líderes regionales tal vez más activos del Medio Oriente. Como les decía, el oxígeno sistémico de Irán pues lo provee Rusia. Egipto intentó ser líder regional en la época de Gamal Abdel Nasser con el panarabismo. Este panarabismo era incómodo para los intereses de las grandes potencias, para los intereses de Israel, para los intereses obviamente de los Rothschild y de las grandes cunacionistas. Se promueve entonces un cambio de régimen en Egipto. Muere Nasser, y a partir de entonces han venido una secuencia de presidentes o de líderes en Egipto totalmente prosistémicos, en este caso pro-estadounidenses. De manera que Egipto ya no es tan autónomo en su política regional, y podemos hoy verlo más bien supeditado al liderazgo saudí. Incluso ha favorecido el posicionamiento geopolítico saudí. Por ejemplo, hace menos de un año, tal vez para el 2016 o fines de 2015, recordamos cómo Egipto cede unas islas que tenía en la salida del Mar Rojo y las cede a los saudíes. Esto un poco favorece la posición geopolítica de los saudíes en el Mar Rojo, y también indirectamente va a terminar favoreciendo a Israel. Aquí entonces estoy planteando que hay no necesariamente una alianza tácita, pero sí al menos una confluencia de agendas entre, por ejemplo, algunos sectores saudíes y algunos sectores de Israel y del sionismo. Esto aparentemente sería inexplicable, pero tan solo se explica con el soporte que da Estados Unidos a estos puentes informales que se han venido construyendo. Egipto, como lo decía, entonces parece como un estado subsidiario en términos de política regional, orbitando más bien en la línea de los saudíes, de Arabia Saudí.
Israel, Israel no puede ser líder regional. Israel cuenta con el oxígeno de Estados Unidos, que le da tanto oxígeno que le permite violar descaradamente y sin mayor dolor 89 resoluciones de Consejo de Seguridad, más de 230 resoluciones de Asamblea General de la ONU, que le permite tener un programa nuclear a todas luces ilegal, sin ningún tipo de verificación internacional, pero que puede eludir o esquivar todos estos ámbitos de violación de la ley, básicamente por la sombrilla que le ofrece Estados Unidos. Pero no es, obviamente, este apoyo económico y este apoyo político y sobre todo este apoyo militar y los alcances militares de Israel hacen que no se pueda pasar por alto cuando se hable de Medio Oriente y de influencia regional, sin duda. Por el otro lado, ahora hablando ya no solamente de geopolítica, sino hablando de recursos estratégicos, salta lo obvio en escena, que es el tema del petróleo, y también voy a hablar un poco del tema del agua. Por el lado del petróleo, no estamos descubriendo nada nuevo, estamos hablando que el 70% del petróleo de gran calidad viene del Medio Oriente y todos entendemos el valor estratégico que tiene el petróleo. De este 70% del petróleo de gran calidad, el principal productor y dueño de reservas es Arabia Saudí. Es muy importante recordar que esta valoración no lo estoy haciendo a escala global. Si habláramos del petróleo a escala global, el primer dueño de reservas vendría siendo Venezuela, que con el hallazgo de la faja del Orinoco llega a prácticamente 300.000 millones de barriles. Arabia Saudí se aproxima a 277.000, 278.000 millones de barriles, por debajo de Venezuela, Arabia Saudí, pero la gran diferencia es la calidad del petróleo. Sin duda el petróleo del Golfo Pérsico, el petróleo árabe, es de mucho mejor calidad que el petróleo venezolano, por lo tanto tiene un lugar protagónico, los saudíes y sus vecinos, en el mercado petrolero global. De ese 70% de petróleo de gran calidad, perdón, de ese porcentaje de petróleo de gran calidad, el 70% entonces sale del Medio Oriente, particularmente de Arabia Saudí, es el principal productor. Si quisiéramos extrapolar el mapa mundi y tratar de ver el tamaño de los países en función de cómo intervienen en el mercado petrolero, tendríamos pues este resultado. El principal protagonista, el petróleo de gran calidad y que interviene en el mercado petrolero global, es Arabia Saudí, justamente. Seguido de Arabia Saudí estarían países como Irak, como Kuwait, como Emiratos Árabes y obviamente Irán. Cuando miramos este mapa encontramos cosas interesantes. Por ejemplo, comparamos Kuwait, que es un estado supremamente pequeño, con la participación china, por ejemplo, la participación rusa, por ejemplo, en el mercado petrolero global. Sin duda estamos viendo entonces lo gigantesco de las reservas petroleras de Kuwait en comparación con las reservas chinas, por ejemplo. Por otro lado, vemos también una de las explicaciones por las cuales ocurrió la primera guerra del Golfo, la invasión de Irak a Kuwait. Hay muchas otras, pero al menos una es este interés petrolero. Si los planes de Saddam hubieran dado un buen resultado, la reserva petrolera de Irak se hubiera duplicado prácticamente de inmediato. Valía la pena correr el riesgo si lo miramos solamente en términos financieros, en términos numéricos. También vemos, en tercer lugar en este mapa, la importancia de los Emiratos Árabes y por esta razón la cercanía a nivel de política de Emiratos Árabes con Estados Unidos y obviamente una cercanía natural, una alianza natural de Emiratos Árabes con los saudíes. Aquí la pregunta es, ¿quién lidera esa alianza natural? ¿Si la lideran los emiratíes o la lideran los saudíes? A mi modo de ver, la lideran los saudíes y Emiratos juega un rol similar a Egipto, con un poco más de autonomía que Egipto, autonomía que le da el petróleo, pero sigue siendo un estado tributario de los saudíes y deja más bien que Arabia Saudí sea la que tome las decisiones de alto impacto en la región. En último lugar, vemos en este mapa obviamente la importancia de Irán, ¿no? Entonces Irán no se puede dejar por fuera de esta lógica petrolera. Durante mucho tiempo pensamos los analistas de Medio Oriente que era el momento que Estados Unidos iba a invadir a Irán, que no iba a permitir que este botín de guerra que era el petróleo iraní quedara sin dueño, pero vemos con el desarrollo, el paso de los años vemos otra situación. No se dio el ataque a Irán en buena medida porque Rusia se echa al bolsillo a Irán y construye una alianza
que pasa también por lo nuclear, ya recordamos el acuerdo 5+1, y que permite que este petróleo de Irán se sume al portafolio de petróleo chino y se sume al portafolio de petróleo ruso, obviamente, tratando de crear un segundo bloque, diferente de la OPEP. Este bloque posiblemente en 2017 y parte del 2018 tenga un segundo componente, que es ya no con petróleo, sino ahora con gas natural, y entonces se incorpore a Qatar dentro de la agenda de gas natural alterna liderada por Rusia, y esto sin duda va a dinamizar mucho más el Medio Oriente y las tensiones que hay. Por el otro lado, por el lado del agua, una escasez total, fundamental de agua en el Medio Oriente, de tal manera que los escasos recursos hídricos, tanto de superficie como subterráneos, se vuelvan un bien supremamente preciado. Recordamos obviamente guerras o también operaciones militares derivadas del agua. En cuanto a organizaciones internacionales, el Medio Oriente está cortado en tres, podemos llamarlas así, organizaciones internacionales claras. En primer lugar, la Liga Árabe, que fue una organización internacional hija ya de la segunda posguerra mundial, creada en 1945, compuesta por 21 estados con 7 miembros fundadores. Se reúnen a todos los estados árabes, y aún Egipto sigue siendo el protagonista, o el Cairo más bien, sigue siendo los protagonistas de la Liga Árabe cada vez que hacen reuniones. De los estados tal vez más recientes que se incorporaron a la Liga Árabe, casualmente tenemos los emiratíes, tal vez de los más nuevos. Bien, en segundo lugar tenemos la organización de la Conferencia Islámica, ya no reúne a los árabes como la anterior, es mucho más amplia, reúne en buena medida a los estados de mayoría confesional musulmana, obviamente tiene una agenda religiosa, sobre todo la defensa de los lugares sagrados del Islam, y un diálogo político y social y cultural dentro de los países que componen la Conferencia Islámica. La tercera de las organizaciones internacionales, y tal vez de las más activas actualmente, es el Consejo de Cooperación del Golfo. El Consejo de Cooperación del Golfo fue creado en 1981 y agrupa básicamente a los estados del Golfo Pérsico. En este sentido, en términos geográficos, agrupa a Arabia Saudí, a Kuwait, a Bahrein, a Qatar, a Emiratos Árabes y a Omán. Cuenta con un órgano central de toma de decisiones, el espacio administrativo funcional, donde tiene la sede del organismo de Riad, en Arabia Saudí, pero es el espacio en buena medida de la confrontación sistémica y la confrontación regional, en este caso entre Qatar y Arabia Saudí. Esto hace que el Consejo de Cooperación del Golfo tenga también algunas limitaciones funcionales, pero se ha convertido en buena medida en el actual mecanismo de proyección de poder, básicamente de los saudíes y de los emiratíes, más que de Qatar. Unos elementos curiosos del Medio Oriente, un poco para entender esas contradicciones aparentes de la agenda global de Occidente. Después de 2001, nosotros conocemos, hemos sido testigos que la agenda internacional enfatiza en la peligrosidad, entre comillas, del fundamentalismo islámico. Sin embargo, si vamos a ver el comercio de armas desde Occidente, vamos a encontrar cuando menos 2 o 3 datos curiosos. El primero de ellos, desde hace más de 15 años, por ejemplo, Arabia Saudí se ha mantenido dentro del top 5, incluso durante varios años se ha mantenido dentro del top 3 de estados compradores de armas de Occidente. ¿Sí? Entonces estamos hablando que es Occidente, que es Estados Unidos, quien abastece militarmente a países conservadores, en este caso como es Arabia Saudí, desde donde se han desprendido manifestaciones o segmentos o sectores más bien de grupos que luego van a conformar Al Qaeda, incluso el mismo Daesh. Entonces aquí hay una contradicción bien curiosa. También Emiratos Árabes se ha mantenido dentro del top 5 de los compradores de armas para Occidente, también en algunos momentos dentro del top 3. Aquí hay que mencionar 2 hechos fundamentales y que tienen que ver con Arabia Saudí. El último negocio que logra hacer Condoleezza Rice antes de entregar su cargo como secretaria de Estado en la administración Bush
fue cerrar un acuerdo con Arabia Saudí por 57.000 millones de dólares para comercio de armas. Los saudíes en un solo cheque prácticamente compraron una flota aérea para su propia fuerza aérea. En la visita de Donald Trump a Medio Oriente del 2017 se da un segundo episodio de esta lógica de comercio de armas, y es que se ha firmado un acuerdo por 35 billones de dólares a 10 años, más allá de los programas de asistencia estadounidense, para que los saudíes compren armas a Estados Unidos. 35 billones de dólares para 10 años. Entonces vemos aquí una evidente contradicción en política exterior, al menos en su discurso, ¿no? Yo no puedo, si salgo cuestionando el fundamentalismo islámico, no puedo por una mano cuestionarlo y por la otra mano venderles armas. Es una contradicción de perogrullo. Sin embargo, esta contradicción se puede entender de una forma, y es obviamente el mapa petrolero que veíamos antes y la importancia o el protagonismo que tienen los saudíes dentro del mercado petrolero global, que hace pues, que cualquier potencia vea a Arabia Saudí como un socio, como un cliente, cuando menos un cliente de significativo tamaño. Esto se refleja también en la presencia militar de Estados Unidos en la región, cuáles son los aliados de Estados Unidos en la región o de Occidente en la región. Entonces vamos a ver qué hay desde presencia británica, francesa y estadounidense en el norte del África, por el Valle del Nilo, en el Cuerno del África y fundamentalmente en la península arábiga, por un lado, Israel, que se puede entender como una base militar de Estados Unidos de avanzada sin ningún problema, y durante mucho tiempo lo fue Turquía. Hoy está un poco en entredicho con la aproximación rusa. Por otro lado, Irán, que estaría construyendo su propio sistema de alianzas, influido por Rusia obviamente, que vendría también a contrarrestar, por ejemplo, la influencia del grupo de batalla, el portaaviones Nimitz, que permanentemente patrulla el Golfo Pérsico. Entonces, la gran conclusión, o como grandes conclusiones hasta ahora podemos sacar, en primer lugar, que no es correcto igualar los tres conceptos, mundo musulmán, Medio Oriente y mundo árabe, tres conceptos diferentes. No es correcto tampoco hablar de un Medio Oriente homogéneo, es un Medio Oriente supremamente heterogéneo. No es correcto, un poco criticando a Huntington, no es correcto hablar de choques de civilizaciones. Vemos que Occidente y Oriente, o el Medio Oriente, han tenido unos lazos históricos fundamentales, que no ha habido tal separación como plantea Huntington, es una gran torpeza teórica. También podemos concluir obviamente que Palestina despertó un interés, por decirlo en esos términos, despertó un interés geopolítico de los británicos, como lo vimos en el mapa, que hay un interés petrolero por recursos estratégicos, en este caso petróleo, fundamental, que determina también las agendas de Rusia y de Estados Unidos, y que hay agendas regionales, en este caso la agenda regional liderada por Arabia Saudí, que le permite acercarse a Egipto, que le permite acercarse a Israel, que le permite construir un sistema de alianzas, y por otro lado una agenda regional iraní, que también le permite construir un sistema de alianzas, atizando un poco las tensiones que hay, los diferentes conflictos que han existido en el Medio Oriente, sobre todo después de las primaveras árabes. Para entrar a hablar de Palestina como conclusión de este primer video, ya dijimos tal vez lo más importante, el interés de los británicos. Esto lo voy a retomar en el módulo histórico. Mencionar que desde la época antigua, desde los romanos, desde los griegos, incluso desde la Ruta de la Seda, Palestina tenía un lugar geopolítico fundamental que lo llevaba a despertar el interés siempre en las grandes potencias. En esto hay que mencionar un elemento importante, bien importante, y ahora que mencioné a los griegos, y es recordar la identidad de Palestina. El nombre Palestina, el nombre de Filistea, lo conoció Europa a través del libro de viajes de Heródoto. Estoy hablando prácticamente del siglo, de un periodo que comprende la historia, o que se atrasa en la historia, hasta el siglo 35 a.C., 3.500 años antes de Cristo, ya se empieza a conocer a Palestina por su nombre.
Insisto en esto porque normalmente existen algunas manifestaciones del sionismo que pretenden decir que Palestina es un invento reciente, es otra gran torpeza histórica. Basta con estudiar Heródoto para encontrarse que el nombre Palestina tiene un arraigo del siglo 35 a.C. Es una gran ignorancia tratar de presentar a Palestina como algo nuevo, ¿no? Sin duda Palestina a nivel identitario, a nivel social, a nivel de identidad política, a nivel de identidad cultural, tiene un arraigo supremamente profundo. Bien, hay una idea de Palestina histórica matizada en la Pentápolis, 5 ciudades filisteas, costeras todas, algunas todavía existen, están pues en manos de Israel, sobre todo Ashdod, sobre todo Ashkelon, eran ciudades palestinas en la antigüedad. Y con esto quiero terminar este primer video, y este es el resumen del conflicto palestino-israelí, un conflicto que empieza con visos coloniales claros y que a partir de 1967 se vuelve un conflicto de ocupación. Y esto es fundamental tenerlo claro, de ninguna forma es un conflicto interno, no se puede comparar bajo ningún punto de vista con el conflicto interno como por ejemplo el que vivió Colombia. No se trata de territorios en disputa, no se trata de tierra de nadie, no se trata de una tierra sin pueblo. Todo esto son mitos que emplea el sionismo para tratar de distorsionar la realidad del conflicto palestino-israelí, que como les digo, a partir de 1967 es un conflicto de ocupación, o sea que enfrenta dos instancias internacionales donde una está ocupando la otra. Y acá yo siempre empleo un ejemplo histórico, por ejemplo Francia en la Segunda Guerra Mundial. La resistencia francesa tenía toda la legitimidad, la obligación legal y moral, y eso es una obligación de cualquier pueblo para enfrentar legítimamente a su ocupante. Esto no quiere decir ni que el Estado francés haya dejado de existir por la ocupación, ni que en la negociación con los alemanes los franceses discutieran la viabilidad del Estado francés, ni que la acción de la resistencia francesa fuera una acción ilegítima. En consecuencia, si lo aplicamos al caso palestino, la existencia de un Estado palestino no depende de la autorización israelí. En segundo lugar, la existencia de un Estado palestino nunca va a ser ni será el objeto de la negociación. El objeto de la negociación entre Israel y Palestina es definir cómo se va a terminar la ocupación, no si se va a crear un Estado palestino. Eso no le corresponde a los israelíes. Y en tercer lugar, porque haya una ocupación no quiere decir que el Estado palestino deje de existir o haya dejado de existir o nunca vaya a existir. Esto se resume en algo que se llama principio de autodeterminación de los pueblos, y desde hace mucho tiempo, con mayor claridad a partir de la Declaración de Independencia en 1988, el pueblo palestino ha demostrado y ha enfatizado y ha dejado claro sobre la mesa que existe como Estado. Esto lo voy a retomar más adelante con algunos argumentos, obviamente de derecho internacional, pero lo quería dejar sobre la mesa finalizando este primer video. Muchas gracias, vamos entonces a disfrutar o a ver el segundo video, que ya tiene que ver con la historia del conflicto palestino-israelí. Muchas gracias.